Hola, ¿cómo están chicos? Tal como habíamos acordado en esta serie de videos que comienza con este video número uno, vamos a retomar los temas del curso sobre los cuales requerimos algún refuerzo, temas que hemos tratado de compartir con ustedes a lo largo de la materia de ética y legislación farmacéutica para la tecnología en regencia de farmacia de la Corporación de Educación Tecnológica de Colsubsidio y pues que nos van a servir a todos nosotros para el manejo y la culminación de los aspectos legales y normativos que envuelven al mundo de la farmacia. Mi nombre es Sergio Cáceres, como lo saben, y el tema que vamos a tratar en este corto video será el de propiedad intelectual. Bien, la propiedad intelectual como tal es un concepto que tiene que asociarse a muchísimos aspectos en general del intelecto humano. En ese sentido, pues digamos que los aspectos del intelecto humano que se cubren por la propiedad intelectual son amplísimos y lo que nos interesa a nosotros desde el punto de vista farmacéutico, pues por supuesto es el conocimiento farmacéutico que intentemos generar. En ese sentido, el concepto de propiedad intelectual lo vamos a analizar más adelante y nos vamos a dar cuenta que está dividido en dos grandes ramas, el derecho de autor y la propiedad industrial. Por supuesto, nos vamos a enfocar en este video en la propiedad industrial, que es esa rama que se encarga de estudiar aspectos netamente farmacéuticos. No quiere decir que el concepto de derechos de autor no se aplique netamente en farmacia, porque seguramente lo habrá, por ejemplo, en las obras literarias que se hacen acerca de nuestra profesión, pero el concepto ya como tal de propiedad industrial es el que nos aplica para el resto de actividades que hacemos en la farmacia, como lo es la fabricación, como lo es la creación de un producto o incluso como lo es el procedimiento que se sigue para llegar a este tipo de resultados. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy, el concepto de propiedad intelectual y también como segundo apartado el concepto de propiedad industrial y los reconocimientos legales que se hacen a propósito de las nuevas creaciones y de los signos distintivos. Entonces, como podremos ver, esto es lo que acuña a la propiedad industrial del mundo farmacéutico. Entonces, retomando, la propiedad intelectual es una rama del derecho, ¿sí? Tenemos que recordar que el derecho en sí es un aspecto tremendamente amplio, ¿no? Y en ese sentido, pues nos vamos a tener que enfocar en revisar que es una rama del derecho tremendamente especializada y tremendamente compleja. Y lo es en especial por un aspecto, y es su carácter internacional, ese alcance internacional que se está dando permanentemente en este tipo de temas. Hay que tener en cuenta que hay dos factores que interfieren en el desarrollo de un país. Esos dos factores son la tecnología y la diferenciación que tenga el país respecto a lo que produce. La tecnología, en los términos netos y crasos del derecho, se puede decir como una tecnología de invención, es decir, esa capacidad que tenemos los seres humanos para inventar, que ya vamos a analizar un poco más adelante. Y por otro lado tenemos el tema de la diferenciación, que no es otra cosa sino poder identificar diferentes estilos, diferentes formas, diferentes productos a través, por ejemplo, de la imposición de un sello marcario, de una marca que le va a dar esa identidad al producto que estamos tratando de comercializar. Entonces, en ese sentido, la propiedad intelectual trata los aspectos legales de las invenciones y de las marcas para garantizar una economía del libre mercado. Y es importante tener en cuenta que la economía del libre mercado nos indica que es necesario proteger las creaciones que tenemos, dado que si no las protegemos es posible que las usufructúen otras personas, que tengan productos y servicios de los cuales extraer algún beneficio, personas que no hicieron parte de la creación. Y esas personas pueden hacerlo siempre y cuando reciban de parte nuestra una autorización por haber sido nosotros los creadores, y por supuesto esa autorización la gran mayoría de veces viene acompañada de un estipendio económico que va a ser el responsable de podernos garantizar esta cuestión. Entonces, como tal, podemos decir que la propiedad intelectual comprende
todas las invenciones derivadas del intelecto humano. Y la propiedad intelectual viene enmarcada en la Declaración de los Derechos Humanos, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, más precisamente en el artículo 27. Esta propiedad intelectual, como tal, pues si se dan cuenta, tiene que ver muchísimo con el intelecto, con esa manera en la cual nosotros como seres humanos creamos y tenemos nuevas invenciones, y esas nuevas invenciones se convierten en propiedad de las personas que crearon esas invenciones, que hicieron realidad esas invenciones, y por supuesto eso desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de la economía de libre mercado debe ser protegido para en cierto modo propender por el mejoramiento de esta situación. Como tal vez discutiremos más adelante, nos daremos cuenta que estos argumentos que estamos hablando en este momento han sido rebatidos en distintas fases del mundo, han sido rebatidos en distintos escenarios académicos, dado que por un lado la propiedad intelectual puede verse como un estímulo para la creación, pero por otro lado puede verse como una barrera para el acceso. En ese sentido, hay bastantes cosas que podríamos discutir, pero que prefiero dejar a discusión para cuando nos encontremos en la clase, así poder hablar de estos temas ya con el conocimiento que ustedes van a tener respecto a este tema. Quiero mostrarles las ramas de la propiedad intelectual, y para ello será necesario que pues analicen un poco este esquema que les muestro en pantalla en este momento. La propiedad intelectual en sí tiene dos grandes divisiones, como lo contábamos al principio del video: los derechos de autor por un lado y la propiedad industrial por otro lado. Los derechos de autor, en el primer sentido de la palabra, son los que amparan la creación del ámbito literario y artístico, es decir, esas obras artísticas, esas obras literarias que producen nuestros escritores, nuestros artistas, que en cierto modo pues son parte suya neta, y que no tienen, y esta es la diferencia clave entre los dos como lo vamos a ver adelante, no tienen una aplicación netamente industrial, como sí lo pueden tener aquellos aspectos que están cubriendo la propiedad industrial. La propiedad industrial protege a las nuevas creaciones, a esas cosas que creamos de manera innata y nueva, y protege también a los signos distintivos, que como ya lo hablamos son esa manera que tiene el consumidor de poder diferenciar un producto o un servicio respecto a los demás que existen en el mercado. Entonces, en este punto de propiedad industrial vamos a tener a las nuevas creaciones, que se resumen en patentes, modelos de utilidad y diseños industriales, y por otro lado vamos a tener a los signos distintivos, que vienen enmarcados por, valga la redundancia, las marcas, los lemas y los nombres comerciales. La propiedad industrial como tal, que sería el apartado anterior, el apartado segundo que veíamos en el esquema, se define como ese conjunto de disposiciones legales que han sido creadas para que podamos proteger los derechos que se adquieren, dado que alguien se inventó, o o un grupo de personas se inventó una aplicación que tiene una explotación industrial, ¿sí? Es clave que reconozcamos que la propiedad industrial precisamente recibe el nombre de industrial porque tiene una aplicación en la industria, y la aplicación en la industria querrá decir que puede ser explotada a manera industrial, a manera de tener un proceso productivo que pueda reproducir el ingenio, reproducir la nueva creación, y que pues premie esta necesidad. Miren ustedes que la propiedad industrial tiene unos parámetros que definen como tal ese concepto que le da la propiedad industrial, y esos parámetros vienen dados por, en primer lugar, la inventiva humana, en segundo lugar, la novedad y originalidad, y en tercer lugar, la aplicación industrial. La inventiva humana es esa creación que se ha derivado netamente de la inteligencia humana y no por la naturaleza. Y en esto hay que ser bastante claros y bastante concisos, porque la naturaleza de por sí, en su inmensa sabiduría, nos ha otorgado muchísimas creaciones que son netamente propiedad, si el concepto de propiedad existiese en la naturaleza, netamente de ella. Mas, sin embargo, pues entregarle la propiedad de algo que es natural a alguien no sería
un proceso realmente ético, ni mucho menos aceptable a la luz del posible beneficio económico que se derivaría de esa acción. Así que cuando hablamos de propiedad industrial nos tenemos que referir a que el primer concepto o parámetro que vamos a tener que adquirir es que tenga inventiva humana, es que la acción que estoy tratando de proteger a través de ese derecho de propiedad se derive de esa inventiva humana que viene prácticamente acuñada gracias a la inteligencia humana en sí. Es decir, si por ejemplo tuviese la fortuna de descubrir un elemento químico, pues este descubrimiento de elemento químico no sería patentable, como lo vamos a ver, no podría tener allí cabida propiedad industrial porque es un descubrimiento que hemos tomado de la naturaleza y no que ha sido proveniente propiamente del intelecto humano. El segundo concepto es el concepto de novedad, originalidad. Esa novedad y originalidad nos indica que para que podamos proteger como tal algo como nuevo, que se denomine nueva creación, esto tiene que ser original. Valga la redundancia, tiene que ser nuevo, tiene que no haber sido una creación que se haya conocido de forma previa. ¿Mm? Esto pues prácticamente resulta obvio, pero al momento de solicitar estos exámenes de patentabilidad nos vamos a encontrar con que no es tan obvio. Y el tercer aspecto es la aplicación industrial. Las aplicaciones industriales, por supuesto, como ya lo hemos hablado, pues tienen que tener ese concepto de poder repetir, de poder reproducir eso que hemos realizado a través de la industria, es decir, ese intelecto que se utilizó con esa inventiva que se creó, poderla pasar a través del campo novedoso y reproducirlo para que se pueda decir que hay un derecho de propiedad sobre ese particular. Entonces, hay que reconocer, y esto lo ponemos aquí a manera de cierre de esta parte, el hecho de que la principal diferencia entre los derechos de autor que veíamos y la propiedad industrial radica en la explotación industrial, en ese uso que se le da en la industria al concepto de aquello que se protege a través de la propiedad industrial. Ambas, tanto la propiedad industrial como los derechos de autor, tienen una explotación comercial, es decir, quien protege las obras literarias y protege las obras artísticas tiene derecho a recibir un estipendio comercial, un estipendio en dinero por el uso de sus obras, al igual que con el caso de las propiedades industriales. Y también cabe recordar en este punto que la propiedad intelectual hace parte o contiene, mejor dicho, a la propiedad industrial y a los derechos de autor. ¿Sí? Es decir, cuando hablemos de propiedad intelectual nos estamos refiriendo a los derechos de autor y a la propiedad industrial. Y cuando hablemos de propiedad industrial estamos dejando de lado el derecho de autor y nos estamos concentrando en las nuevas creaciones y en los signos distintivos. Empecemos por el concepto de patentes de invención dentro de la rama de propiedad industrial. ¿Sí? Entonces, una patente de invención es lo que nosotros reconocemos normalmente como patente, ¿sí? Es decir, lo que en la jerga común se reconoce y se llama como patente. El nombre técnico correspondiente es patente de invención. La invención debe reconocerse siempre como un hallazgo humano. ¿Sí? El hecho de inventar es algo que le corresponde netamente al ser humano, ¿sí? No se ha descubierto hasta el momento alguna otra especie dentro de nuestro planeta que sea capaz de inventar. Bueno, valga la aclaración de que hay algunas especies como por ejemplo los castores que inventan sus casas en el agua, sus presas en el agua para poderse proteger, pero digamos que también sería considerado como una invención neta de la naturaleza. Entonces, en ese sentido, la inventiva es algo que corresponde netamente al concepto de ser humano. Y miren lo que nos dice acá esta frase, es patentable el invento de una máquina que desempeña funciones no conocidas. Y no solamente una máquina, sino un proceso también puede ser o un procedimiento. Pero lo que nos tiene que importar en este punto realmente es que desempeñe una función que no se conocía antes, una función que sea novedosa. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos la aplicación industrial, la novedad y la originalidad, y por supuesto, la aplicación industrial que hace parte de ese concepto neto que vimos de propiedad industrial. Entonces, continuamos en la parte 2 de este video.